Buen día tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy tenemos otro tema más relacionado con el fomento a la salud. Hoy vamos a ver lo que es el examen médico periódico, su importancia y bueno, pues qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con esta parte y ayudar a nuestra salud que se mantenga siempre en un estado óptimo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos a tener la necesidad de ir con un médico? Y les digo la necesidad porque generalmente nosotros cuando acudimos a un médico lo hacemos porque hay una razón de por medio. Generalmente esta razón es de dolor, molestias, incomodidad o que te sientes mal. Y por esa razón generalmente acudes al médico. No acudes al médico cuando estás bien, no acudes al médico cuando estás obviamente trabajando normalmente, sino que lo haces solamente en esos casos, en los momentos pues en el que de alguna forma tu malestar te está impidiendo llevar a cabo las actividades de todos los días. Pero, ¿por qué es importante llevar a cabo el examen médico periódico? Primero, el examen médico periódico es una de las partes eh, que debemos de cumplir en el trabajo diario, poder cumplir con estas condiciones. Eh, por eso es necesario atendernos, para precisamente no dar pie a que podamos perder tiempo cuando se nos genere una enfermedad. Si podemos evitar y prevenir muchas enfermedades de este modo, pues habría que hacerlo. Muchas enfermedades no pueden ser detectadas hasta que se presenta la sintomatología. Quiere decir que hasta que no sintamos algo, pero otras sí. Y es posible hacerlo con anticipación a través de los exámenes médicos periódicos. De tal manera que el examen médico, llamado también examen físico o simplemente chequeo general, es una evaluación general de nuestro estado de salud. Este chequeo general tiene objetivos. Uno es la detección oportuna de las enfermedades. Pues detectar cuando exista alguna enfermedad que no represente ningún síntoma, pero que esté ya presente con nosotros. Evaluar el riesgo de problemas médicos futuros, ver en qué condiciones físicas nos encontramos y prever si existe la posibilidad de nosotros adquirir algún tipo de enfermedad en lo futuro o si estamos susceptibles para poder obtener alguna enfermedad. Y obviamente también fomentar un estilo de vida sano, promover pues una vida con actividades, con buen equilibrio en todas estas actividades, actividades de descanso, actividades de trabajo y actividades de entretenimiento, y que esas actividades sean obviamente pues de buen gusto y que puedan repercutir en la buena salud de cada uno de nosotros. Es fundamental para que tengamos un buen nivel biopsicosocial, o sea, los tres aspectos que nos interesa para tener un buen estado de salud. ¿Es necesario ir al médico? Claro que es necesario ir al médico, aun cuando no te sientas bien. ¿En qué consiste este chequeo general de salud? O sea, ¿qué es lo que se hace en un examen médico? El examen médico inicia con una entrevista con obviamente con el médico, quien en tu primera instancia te estructurará una historia clínica en donde van a ir tus datos fundamentales, van a ir tus características particulares y donde se hará énfasis en algunos hallazgos de importancia. Después del interrogatorio y la exploración física, se practicarán estudios de laboratorio y gabinete, si es que el médico lo considera necesario, y muchas de las veces para poder conocer cómo te encuentras en tu estado interno, pues es necesario llevar a cabo estos estudios. Los estudios nos van a ayudar, son muy útiles para poder determinar en qué condiciones internas se encuentra funcionando tu organismo. De los estudios de laboratorio más útiles en sangre, pues son la glucosa, el colesterol y la creatinina. Esta toma de sangre de los estudios de laboratorio
nos ayuda pues a tener esta obtención de los niveles de glucosa, de los niveles de colesterol, de la creatinina, de triglicéridos, importantes grasas que pueden estar en exceso en nuestro organismo y que pueden generar diferentes tipos de enfermedades. La práctica del examen periódico de salud tiene dentro de sus objetivos fundamentales la verificación de su salud. Y en caso de que sea necesario, dar educación higiénica. Si tú estás en condiciones adecuadas, bueno, pues te van a dar tips, te van a dar algunas técnicas para que mejores tus condiciones higiénicas y que también te van a dar alguna orientación en cuanto a la actividad física, tu descanso, etcétera, ¿no? Esto ayuda a que estas medidas pues sean medidas de prevención a nivel primario. Entre las enfermedades que se pueden descubrir tempranamente se encuentra pues la sífilis, problemas de agudeza visual, auditiva, caries dental, diabetes, hipertensión, algunos tumores, entre otros, ¿no? Es en general. Muchos de estas enfermedades no tienen una sintomatología inicial, o sea, no te molesta, no te causa ningún dolor, no te causa ninguna incomodidad. Y muchas veces lo hacen ya cuando la destrucción o el nivel de daño que tienen estas enfermedades ya ha sido bastante importante. Por eso es importante de igual forma de ir al médico con cierta periodicidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la frecuencia de atención es diferente para cada edad. En términos generales, los niños menores de 1 año deben someterse a exámenes médicos mensuales. Cuando recién nacen los niños, pues tiene que haber una observancia de su desarrollo cada mes. Generalmente es el pediatra el que se encarga de esta revisión, pero cualquier médico en general lo puede hacer. Entre 1 y 4 años, la revisión con el médico tiene que ser cada 6 meses. Si tiene 5 a 19 años, bueno, pues la revisión periódica debe de ser una vez al año. Y entre los 20 y los 34 años, cada 2 años. Si se fijan, se va alargando cada vez el periodo en el que tenemos que revisarnos, y en el periodo de 20 a 34 años, pues es el periodo de juventud en su más amplia expresión de funcionamiento del organismo, y eso no necesitamos revisarnos muy seguido, cada 2 años es lo recomendable. Y ya después empieza a bajar, entre los 35 y los 49 años se tiene que revisarse otra vez, una vez al año, y después de los 50 años tendremos que hacer revisiones periódicas cada 6 meses. De tal manera que en la medida que se va aumentando la edad, pues vamos a tener que estar de nueva cuenta más seguido con los doctores. Pero para poder hacer un análisis correcto de cómo andamos, ese chequeo general, cuál es lo que necesitamos, bueno, se aplican los exámenes de laboratorio y de gabinete, que son diferentes tipos de exámenes que se practican con el objeto de ayudar al médico a integrar su diagnóstico, o sea, a reconocer e identificar alguna de las posibles digamos, enfermedades que pudieras estar pasando en estos momentos, o que puede reafirmar o confirmar que te encuentras en un estado adecuado de salud. Estos exámenes requieren de personal especializado y se pueden llevar a cabo en un laboratorio o en un gabinete especial, como sucede en los estudios radiológicos y eléctricos, en el caso del electroencefalograma y otros. Esto nos va a permitir la exploración indirecta del paciente, por lo que debemos practicar después de haber realizado el interrogatorio y la exploración física. O sea, no nada más es cuestión de ir con el médico y que te revise, te interrogue, te haga un examen físico, sino que además es recomendable que te mande a hacer algunos estudios para corroborar que todo está en orden. Además hay que visitar algún tipo de especialistas, porque precisamente en la medida que esto se haga, pues se va a ir mejorando el aspecto de salud en general.
Es recomendable visitar al odontólogo si no es que hay algún otro tipo de problemas una vez al año para examen, revisión y además una limpieza general. También se tiene que hacer un estudio o revisión con el oftalmólogo cada 2 años, también para ver si no tienes algún aspecto en la actividad visual que pueda estarte afectando. Y así de igual manera en cada uno de los especialistas, pues se recomienda tener una periodicidad en sus visitas, pues con entre 1 año y 2 años. Hacerse el chequeo anual de presión arterial es importante precisamente para identificar si tienes o sufres o puedes sufrir de alta presión o de baja presión. Y precisamente en las mujeres hay una muy particular, 2 tipos de examen. La mujer debe realizarse un autoexamen mensual de mamas buscándose bolitas, y también deberá practicarse el examen de Papa Nicolau anualmente a partir de tener una vida sexual activa. Es importante practicarse mamografías a partir de los 35 a los 40 años, porque se cree que en ese periodo de edad es cuando se pueden generar los tumores en las mamas. Y bueno, pues esto nos va a ayudar también a tener una mayor comprensión de lo que es el estudio del examen periódico que necesitamos todos los días hacer, y que necesitamos también estar conscientes de que no nada más el médico no es el que nos va a proporcionar los elementos para estar sanos, sino nosotros mismos tenemos que cuidar nuestro estilo de vida, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, la cantidad de sueño, la cantidad de descanso que le proporcionamos a nuestro cuerpo, la capacidad o la cantidad de actividad física que podemos determinarle, y también la alimentación, así como los hábitos higiénicos que nosotros tengamos, va a ayudar mucho a que podamos mantenernos en un buen estado de salud. Esto es complementario, no solamente es una cosa, sino es todo a la vez. Y bueno, pues ese es el tema relacionado. Vamos a continuar con el método clínico, y que los invito a que lo vean en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.